Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Vamos a hacer un recorrido relativamente rápido por el primer texto que ya hemos leído, ya hemos visto, ya les he enviado. Pero bueno, lo voy a tratar de explicar un poquitito con mis palabras, que ya hemos visto en la clase esto. Así seguiré haciendo con los textos que sigan. Como operadores de informática vamos a utilizar una herramienta que es básicamente un equipo informático, conocido popularmente como computadora. Tenemos que, como cualquier profesional que utiliza una herramienta, debe conocer sus características y funciones principales. Eh, y englobamos dentro de lo que, cuando hablamos de computadora, englobamos un montón de equipos distintos con diferentes características. Vamos a tratar de caracterizar algunos. Bueno, acá en el primer párrafo dice más o menos de dónde viene la palabra computadora u ordenador, habrán escuchado. Y básicamente dice que es una máquina eléctrica, electrónica y mecánica que recibe y procesa datos para convertirlos en información útil. Eléctrica, trabaja con electricidad. Electrónica, tiene dentro componentes electrónicos. Mecánica, porque posee partes mecánicas el equipo. Y recibe datos y los procesa para convertirlos en información útil. Ya veremos un poquito mejor qué es dato, qué es información útil, pero básicamente pensemos en un dato como, vamos a ver si yo lo puedo escribir acá. Si yo tengo un carácter, la H es un dato que me informa ese carácter. Básicamente entiendo que es una letra H. Si yo ingreso otro dato como como la letra O, tengo otro carácter, pero hasta ahora no me dice nada. Tengo otro dato, pero hasta ahora no me dice nada. Si yo ingreso otros dos datos, la letra L, la letra A, ya en este momento, ingresados estos datos, tengo información. Porque ya la palabra hola completa ya me está ya me está diciendo algo. Yo ya estoy entendiendo ese conjunto de datos. Ingresé varios datos, los cuales se convirtieron en información útil. Este es el ejemplo y la analogía que les puedo hacer para dato e información. Pero básicamente entiendan esto, que uno va a ingresar un montón de datos y al final de ese ingreso y trabajo con esos datos, con el programa que sea, los voy a convertir en información que me sirve. Sea texto, sean números, sean imágenes, sean videos, etcétera. También dice que existen otros equipos informáticos o con similares características, como por ejemplo una calculadora, un cajero automático. Después por ahí se nombran a los Smart TV, celulares, heladeras, lavarropas y automóviles, porque ¿cuál es la diferencia entre una computadora y alguno de estos otros dispositivos, equipos que nos podemos encontrar? Que la computadora es un dispositivo de propósito general. Esto quiere decir que nosotros podemos darle diferentes propósitos a un equipo. En cambio, una heladera tiene su estructura física y puede tener algún tipo de programación en un display, un panel que suele estar en el frente, donde yo puedo
programar el freezer en un modo en el que congele rápido durante 30 minutos. El lavarropa también tiene su estructura física, pero también tiene en el frente las teclas y perillas para yo decirle que haga un lavado de lana. Entonces el lavarropas lavará durante una X cantidad de tiempo, con una X cantidad de velocidad del tambor, una X cantidad de vueltas, el tipo de ropa que yo le puse. Entonces estamos programando estos diferentes equipos, sí. El tema es que el lavarropas hace un trabajo en particular, la heladera hace un trabajo en particular, un coche que ya viene con computadora hace un trabajo en particular. En cambio la PC es de propósito general. Podemos hacer diferentes trabajos, diferentes tipos de trabajos con este equipo. También las computadoras son multitarea, nos permiten eh, estar haciendo varias tareas al mismo tiempo, escribiendo en un Word, guardando datos en una, quitando o copiando datos de ese Word, por ejemplo, para pegarlo en una planilla de Excel. Esa planilla de Excel después la guardo en una carpeta y esa planilla después yo la subo a una ventana que tengo abierta en el navegador. Y además tengo abierto el mail, entonces envío un mail diciéndole ya subí la planilla de Excel donde corresponde. Entonces estoy haciendo varias tareas al mismo tiempo. Se componen los equipos informáticos de básicamente dos partes o dos grandes grupos en el que podemos dividir el equipo. Lo volveremos a dividir o a subdividir en los próximos textos, pero básicamente sabemos que estos equipos poseen hardware y software, poseen cuerpo y mente, para hacer una analogía con el ser humano. Digamos que el hardware es nuestro cuerpo, nuestros brazos, nuestras piernas, la cabeza, los ojos, los oídos. Eh, y el software, los programas que hacen que ese hardware funcione, podríamos hacer una analogía con nuestro cerebro, que es el que le envía, que es el que recibe la información, la procesa y le envía las órdenes al hardware para que cumpla cierta función. Bien, muy bien, tareas diversas, propósito general. Acá tenemos algunas y la típica PC de escritorio con el CPU, monitor, parlantes, teclado, mouse. Esta es la configuración típica que se suele conocer de una computadora, pero hablamos de equipos informáticos, entonces vamos a ver otros tipos de equipos informáticos. Tienen diferentes características. Las funciones son más o menos siempre las mismas, pero tienen otras características físicas y técnicas. Acá hablamos de algunas computadoras famosas como Clementina, que se utilizó en la UBA en los años 60. La Commodore, una de las primeras computadoras que se podía tener en casa. La IBM PC, la primera computadora que ya tiene una forma parecida a la que vimos recién, donde tenemos un monitor, un CPU, teclado. En este caso, en esta imagen nos falta algún dispositivo por acá que ya estarán adivinando cuál es, que es el mouse. Básicamente los entornos de trabajo de estos equipos en los 80 lo que tenían era un sistema operativo, el programa con el cual manejó el equipo, pero por líneas de comandos. Por ejemplo, se veía algo así la pantalla, donde yo podía ejecutar ciertos comandos y entonces la máquina iba respondiendo, podía mover carpetas, crearlas, copiar, pegar archivos, abrir un programa. Pero básicamente el entorno gráfico de ese momento era
este estilo de OS u otros sistemas operativos parecidos. Ya hablaremos un poco de sistemas operativos. No tenía entonces un entorno gráfico como conocemos hoy de Windows, donde el mouse cumple más del 70% de las funciones cuando manejo una máquina, o menos o más, depende del trabajo que haga. Pero entonces en este caso, por ejemplo, bueno, me falta el mouse porque no lo necesitaba básicamente el equipo. Tenemos otro equipo también famoso en las noticias, el Deep Blue, una máquina eh, hecha para jugar básicamente al ajedrez. Jugó con el señor Gary Kasparov hace unos cuantos años. Y aquí empezamos a ver algunas diferencias y vemos otros equipos. Eh, yo acá digo que las PC de escritorio, la que conocemos, CPU, teclado, mouse, monitor encima de la mesa, tienden a desaparecer porque el avance de la tecnología hace que los componentes de hardware sean más pequeños, sean más poderosos, y esos puedan ser eh, metidos en un equipo más pequeño. Por ejemplo, acá tenemos a la izquierda el disco rígido que lleva una PC de escritorio, y acá a la derecha el disco que lleva una laptop, netbook o notebook, que como verán es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una notebook? Bueno, básicamente sigo teniendo la pantalla, sigo teniendo el teclado, tengo un mouse incorporado, tengo las entradas de USB, audio, la salida de video, la lectora grabadora, tengo entradas para tarjeta, tiene parlantes, pero en este caso este equipo es como un todo en uno, está todo incorporado, ¿sí? En vez de ser varias partes separadas que se interconectan con cables o de manera inalámbrica, está todo incorporado. Diferencia, este equipo, como sabrán, entra en un espacio de tal vez 30-35 centímetros por 25. Entra. En cambio, para una PC de escritorio necesito tal vez todo un mueble. Así que la primera diferencia que salta a la vista entre diferentes equipos informáticos es su tamaño. Otra de las diferencias puede ser el precio. En general, las CPU con las mismas, una CPU y una notebook con las mismas características técnicas, procesador, memoria RAM, disco rígido, ya veremos los diferentes dispositivos, suele ser el precio. Las notebook, por ser una tecnología más cara de fabricar, suelen tener un precio entre un 10 y un 30% más caro que el mismo equipo, pero en PC, con las mismas características, el mismo procesador, la misma memoria, el mismo disco. Suelen ser más caras las notebook. La otra diferencia, hoy día, hasta hace unos años esto era así, como yo voy a decir, hoy día ya tienen, eh, encuentro equipos tanto de escritorio como notebook insisto, con las mismas características técnicas. Hasta hace unos años todavía las PC de escritorio superaban en características técnicas a los equipos como las notebook. Hoy día ya podemos encontrar la misma configuración, insisto, en estos dos tipos de equipos diferentes. Otro tipo de equipo informático son las all-in-one, donde las diferencias, por ejemplo, las similitudes son que tengo un teclado encima del escritorio, tengo el mouse, tengo la pantalla encima del escritorio, nada más que aquí me falta el CPU. ¿Dónde se aloja el CPU de las all-in-one? Bueno, en la parte posterior de la pantalla, en este espacio que se ve detrás de la pantalla, aquí está alojado el CPU. ¿Cómo es posible entonces
que esta caja enorme que vemos ahí, entre aquí detrás. Un detalle, ¿dónde está la CPU en las notebook? Bueno, aquí debajo del teclado y del mouse, en esta parte. ¿eh? Aquí abajo está lo que es la CPU de la notebook. ¿Cómo entra? Bueno, todo ahí por estas diferencias de tamaño. Entonces, ¿cómo entra el CPU detrás de la pantalla en una all-in-one? Bueno, el teclado, el mouse, la pantalla tienen los tamaños de una PC de escritorio. Sin embargo, el CPU tiene el tamaño de la CPU de una notebook. Entonces, ahora sí, el CPU que está aquí adentro entra aquí detrás, claramente. Otro equipo informático, otra configuración. Ya tenemos PC, tenemos notebook, tenemos all-in-one. Los tres más típicos PCs, estaciones de trabajo que podemos encontrar. Vale decir entonces, perdón, que una all-in-one, todo en uno, en inglés, es un híbrido entre una PC de escritorio y una notebook. También podemos encontrar las netbooks. Tal vez estas hoy día 2020 no es el equipo más vendido, pero tuvo su auge hace unos años, que se parece mucho a una notebook, nada más que su pantalla es más pequeña y no trae la lectora de CD y DVD aquí al costado, lo cual le ahorra un montón de espacio en la parte del CPU, con lo cual se puede hacer más pequeño la parte inferior y la pantalla también, y es un equipo que se puede manejar mejor que una notebook, se puede transportar mejor que una notebook, puesto que su tamaño y su peso es inferior. Está pensado este tipo de equipo para mantenerse conectado con mails, navegar en internet y llevarlo de viaje. Otro tipo de equipo informático que podemos encontrar hoy son las tablets, que se parecen mucho a un teléfono pero son más grandes. El CPU también está detrás de la pantalla. Tenemos un monitor. No tenemos teclado y mouse externo, aunque pudiéramos ponérselos si quisiéramos. Hay teclados y mouse para conectar a tablets y a teléfonos celulares. Pero básicamente el mouse es nuestras manos, nuestros dedos. Y el teclado es un teclado en pantalla al cual tecleamos también con los dedos nuestros. Acá sí tenemos una diferencia con las notebook, las all-in-one y las PC de escritorio. Acá sí hay otra diferencia más allá de su tamaño y de su precio. Su precio es inferior, pero también sus características técnicas, la cantidad de memoria RAM, de almacenamiento interno y el procesador que traen. No es el mismo poder de procesamiento de las otras máquinas mencionadas. ¿Se puede abrir un Word, por ejemplo, en alguna de estas tablets? Sí. ¿Se puede trabajar? Sí. ¿Se pueden abrir otros programas? Sí, también. Pero debemos tener en cuenta que no nos sirven para ciertos trabajos, como por ejemplo quien diseña video. Tal vez pueda abrir el archivo y hacer algún retoque sencillo, pero hay funciones que no van a andar en una tablet, que tienen que ser corridas en una all-in-one, en una PC de escritorio o en una notebook, puesto que el programa insume eh, recursos del equipo, necesita un procesador en particular con una velocidad en particular, una cantidad de memoria y un espacio de almacenamiento que las tablets no tienen. Entonces podemos decir que las tablets más o menos también cumplen la función como de una netbook, la cual está pensada para navegar en internet, para responder mails, tal vez para hacer una videollamada, tal vez para escuchar música. Se puede jugar también como en todos los otros, pero tenemos que tener en cuenta que es un equipo para
aplicaciones relativamente sencillas y que no necesiten gran poder de procesamiento, como podría ser una máquina con Photoshop o con Corel o con AutoCAD, por ejemplo. Hasta aquí nuestro video de qué es una computadora y algunas características y diferencias entre los diferentes equipos informáticos que podemos encontrar en el mercado. Les dejo un pequeño cuestionario adjunto a la tarea, sencillo, 3 preguntitas nomás. Cualquier consulta me pueden escribir. Muchas gracias.